Bienvenidos hermanos y hermanas todos, celebrando la Eucaristía aquí, en este lugar tan hermoso que Dios nos ha regalado, no solo por la sierra, por el verde, por el cielo, sino también por el santo que hoy nos convoca como creyentes a todos, de muchas partes, de muchos lugares, de muchas edades, seguramente de muchas formas de pensar, de diversos criterios a la hora de caminar y de decidir y de optar por la vida, pero todos unidos en la búsqueda de Dios, siguiendo la huella del cura Brochero. Gracias por venir, gracias por estar aquí con este silencio que nos hermana y que nos ayuda como a subir hasta el cielo, allí donde el cura está vivo y nos observa y desde el cielo nos bendice. Yo quisiera ampliar este saludo a la gente que sigue por Radio María esta celebración. De modo especial, acercarme a cada uno de los enfermos que pueden participar de la celebración siguiendo la radio, a la gente del campo, de la sierra, que a través de este medio puede unirse a nosotros en una súplica que no solo tiene que ver con este departamento y con esta zona de Córdoba, sino con nuestra patria entera. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Así nos presenta en este segundo domingo de Cuaresma el Evangelio que escribió San Lucas, lo que comúnmente llamamos como el Evangelio de la Transfiguración. Los discípulos, dice el Evangelio, nos cuenta el Evangelio, vieron la gloria de Jesús. Y después el mismo Evangelio nos dice que una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Y desde la nube se oyó esa voz que decía: Este es mi Hijo, escúchenlo. Desde la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo, escúchenlo. Escuchémoslo. No pueden ver la gloria de Jesús, pero sí escuchar la voz de Dios. Esto me hace pensar en algunos momentos de la vida de nuestro santo cura Brochero. Podemos nosotros afirmar que él percibió algo de la gloria de Jesús, como un destello de la gloria de Dios se observaba cuando acompañaba a los ejercitantes, 300 o 400 personas que peregrinaban atravesando las sierras para llegar a Córdoba a hacer ejercicios espirituales. Y algo de la gloria de Jesús también se percibía cuando el cura volvía después de 8 días de oración y de ejercicios espirituales, volvía y bajaba de esa sierra, acompañando a los ejercitantes, hasta llegar, por ejemplo, a la Villa San Pedro, donde todo el pueblo esperaba a los ejercitantes, los que ya habían hecho ejercicios y los que harían la próxima tanda, estaban todos allí endomingados porque estaban vestidos con sus mejores ropas
Y dirá el cura también que la ceremonia no terminaba ahí, que no era pura ceremonia, porque mientras bajaban y se acercaban al pueblo que estaba adornado con arcos de flores y hojas y flores del campo, mientras se acercaban se percibía el aroma de la carne con cuero que se estaba asando y que prefiguraba la fiesta con la que celebraban el término de los ejercicios y la llegada a la vida de todos los días. Y pudo ver lo que llaman algunos el milagro más grande de Brochero, que son las conversiones ocurridas en esa casa que nosotros podemos ahora contemplar. Algunos dicen el milagro más grande de Brochero fueron las conversiones de la casa de ejercicio en la Villa del Tránsito. En esos patios, en esas galerías, en esas habitaciones, se dieron profundas y verdaderas conversiones de gente que era conocida por todos y que demostraron en su vida siguiente, en la vida que siguió a los días de oración, un cambio notable de comportamiento. Esa es la obra del cura Brochero. No provocar aplausos, decían también, sino hacer llorar de arrepentimiento y de deseos de cambiar. Ese era el cura Brochero. Alguien que no buscaba para sí ningún tipo de elogio, sino que solo buscaba la gloria de Dios, que sabía él que él y los que colaboraban con él no hacían sino colaborar con una obra que era de Dios y que el único modo de hacerla era buscando la gloria de Dios. Ese fue también un destello, un rayo de la gloria de Jesús presente en esta tierra y en estas sierras. Y cuando no pudo ver, porque lo tapó la nube de la ceguera, cuando ya solo distinguía la luz del día, cuando ya no podía ni ver sus propias manos, él supo escuchar la voz de Dios. En medio de la soledad y de la oscuridad que le trajo la ceguera corporal, pudo afinar el oído y seguir escuchando, quizás de modo nuevo, el Evangelio que las hermanas esclavas de Sagrado Corazón le leían hasta sus últimos días. Él estaba en la casa de su hermana Aurora, pero venía aquí a la casa de ejercicios a celebrar misa y necesitaba que una hermana le leyera el Evangelio para después predicar. Gracias, hermana, decía el cura, porque ya tengo para rumiar todo el día. Ya tengo pasto para rumiar todo el día. Escuchar la voz de Jesús. Nunca dejó de escuchar esa voz desde su más tierna infancia, en medio de los largos viajes y al final de su vida, cuando incluso celebrando misa en la casa de su hermana Aurora, también pedía que le leyeran el Evangelio para poder callar, meditar y después predicar. Y cuando vino a la casa de su hermana, estamos hablando del 1911, 1913, las palabras del cura son de esa época. Cuando vino a la casa de su hermana le dijo que además de necesitar que le pidiera a las hermanas esclavas las cosas para celebrar la misa en su casa, iba a necesitar de algunos pesos. Para atender a las necesidades de los pobres, que irán a pedirme que las surta. Atender a las necesidades de los pobres
que irán a pedirme que la unta. Escuchando la voz de Jesús en el Evangelio, supo escuchar el clamor de los pobres. En medio de la ceguera física, tuvo la delicadeza de no olvidar nunca a los más postergados, a surtir, a proveer, a ayudar, a servir a las necesidades de los pobres. ¿Cuánta necesidad tenemos de nosotros de comprometernos en esta Eucaristía Santa y decirle a Dios que queremos escuchar la voz de Jesús y queremos escuchar el clamor de los pobres nosotros hoy, porque somos brocherianos y porque el ser brocheriano es para hoy y para mañana y para el futuro? Y el ser brocheriano tiene que ver con afinar el oído y escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de los pobres. Los pobres no pueden esperar. Hay muchas cosas que pueden esperar. Hay muchas personas que pueden esperar. Los pobres no pueden esperar. Y de eso Brochero es un extraordinario ejemplo. Y dice el Evangelio que hemos escuchado: cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Cuando se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo, escúchenlos. Cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Jesús solo es todo lo que se le da a los discípulos y a la iglesia de todos los tiempos. Es lo que debe bastar para hacer camino. Es lo que debiéramos buscar en el camino de la vida cristiana, a Jesús solo. Es la única voz que no hemos de dejar de escuchar. Es el único a quien es preciso seguir siempre, Jesús solo. Y cuando el padre Brochero, ciego y solo en aquella casa, recibió los sacramentos de manos del padre Pío Angulo, y cuando el padre Pío Angulo levantó, dice el testimonio de Pío Angulo, levantó la blanca hostia, Brochero dijo: esta es la despedida. Así se fue de este mundo. Solo con Jesús. Solo Él y solo Jesús con Él. Así dejó este mundo. Se fue con Jesús al mundo de los elegidos, al mundo de los santos. Ojalá nosotros tengamos el coraje del mano a mano con Jesús, del cara a cara con Jesús, y descubramos de una vez por todas que Jesús es lo único necesario en la vida y que a Él hemos de escuchar, y que cuando lo escuchemos nos va a dar gran capacidad para no ser sordos al clamor de los pobres. Esto nos hace acordar que cuando Brochero terminaba las tandas de ejercicios pedía cuidadosamente que lo dejaran solo, que no lo interrumpiera, porque después de los ejercicios que hacían sus paisanos y sus paisanas, él necesitaba estar a solas con Jesús. Y que cuando rezaba en la casa y la gente venía y le decía que lo buscaban, él solía responder: termino los rezos y voy. Termino los rezos y voy. Padre Brochero, cúbrenos con el poncho y empújanos a salir.
Cúbrenos con el poncho y empújanos a salir de nosotros mismos. Empújanos, abrigados con tu poncho, sin temor a las tormentas, empújanos a salir hasta las periferias más recónditas, existenciales o geográficas. Enséñanos, empújanos, ayúdanos a ir hasta donde están los pobres, a donde están los enfermos, donde están esos que han perdido el camino de la vida. Enséñanos cómo se sale y se llega a donde nos están esperando a todos nosotros. Los heridos de este tiempo, los heridos a causa de la iglesia, los heridos a causa de las familias y los heridos a causa de la sociedad entera nos están esperando. Padre Brochero, échanos desde el cielo tu bendición.